tardes. Os agradezco un montón que hayáis venido. Los que habéis venido, echamos en falta mucha gente, pero ¿qué se le va a hacer? Esta charla, en principio, pretendemos que sea para interactuar. Nosotros vamos a hablar de cosas y queremos que interactuéis, que nos hagáis preguntas, que aportéis, que sea algo distendido, algo ameno. No os leemos aquí y para casa todos, como si fuera una misa. En primer lugar, agradecer muchísimo a los compañeros que han venido a apoyarnos, que están en campaña nacional, trabajan muchísimo y con el corazón y la patata les agradecemos un montón. Rosa Espiño, candidata al Congreso por Asturias. Sofía Castañón, candidata también por Asturias al Congreso. Y Evia, que es candidato al Senado también por Asturias. Carlos Evia. Ya te regalé un libro. Perdóname, Carlos. Estoy nerviosa porque, claro, son profesionales, pero es mi primera vez y yo estoy aquí como un flanín, así que tenéis que entenderlo todos. Bueno, como todos sabéis, la casi desaparición en nuestros concejos de la minería ha generado una crisis de enormes proporciones en todas las cuencas. Hace 20 años, el Ministerio de Industria y Energía puso en marcha un plan de desarrollo alternativo para las comarcas mineras. 20 años después, y repito, 20 años después, 3 planes del carbón después y 6.000 millones de euros, que se dicen pronto, pero son muchos millones de euros, dejan como resultado una pérdida de más de 35.000 habitantes en todos los concejos mineros. Un desempleo y un déficit que van a ser muy difíciles de erradicar. Nuestros jóvenes, en la mayoría, los más formados, se han ido no solo de las cuencas, sino de la región, incluso de España, y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar, sobre un proyecto capaz de revertir esta situación socioeconómica en las cuencas, en la región, en el país, pero principalmente en las cuencas, que es lo que nos afecta. Cuando queráis, chicos. Empieza Evia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lourdes ya me presentó, me llamo Carlos Evia. Yo necesito presentarme un poco más, ¿no? Porque yo quería transmitiros una cosa y si no me presento un poco más, yo no soy un profesional de esto, de la política. Yo soy cocinero. Represento al Senado, pero yo lo que soy es cocinero. Tengo un problema en una pierna, por el cual, un accidente, no puedo desarrollar ya más mi trabajo habitual como cocinero. Entonces tengo una jubilación de 500 euros, del 55%. Yo me fui al extranjero, porque aquí no había muchas posibilidades, y retorné hace 1 año y medio, ¿no? Para intentar quedarme aquí, con mi familia, intentar retomar un poco las raíces, porque fuera no se está realmente bien. Entonces, estoy diciendo esto para que os deis cuenta que para mí, como para Lourdes, el estar aquí delante de vosotros y de vosotras es para mí un estrés grande. Entonces, yo se lo venía comentando, yo casi no conseguí dormir. Lo mío, yo soy cocinilla, lo mío son los fogones, no los discursos y la oratoria, ¿no? Y sin embargo estoy aquí, que eso es lo que os quiero transmitir. Estoy dejando a un lado mi vergüenza, mi seguridad y mis miedos, y estoy aquí hablando para vosotros y para vosotras, porque pienso que nos ahogamos mucho en estas elecciones. Y no solo es el miedo al triunfachito o el miedo a un gobierno del PSOE con Rivera de ministro de Trabajo, que es igual de horripilante.
yo estoy aquí con toda la ilusión y toda la motivación para deciros que si salimos de nuestros miedos, de estas vergüenzas, de estas inseguridades, la gente común como nosotros, y hablamos con la gente, lo que podemos conseguir en estas elecciones no es huir de lo que nos da miedo, es conseguir algo muy positivo, que es por primera vez, después de mucho tiempo, tengamos una posibilidad real de conformar un gobierno hacia la izquierda, un gobierno para la gente. Y de esa misma manera que yo estoy aquí afrontando mis miedos y mis vergüenzas, yo os voy a pedir a vosotros que cuando salgamos de aquí hagáis un poco lo mismo que yo. Dejar a un lado las vergüenzas y los miedos y a la familia, a los amigos, al vecino, al paisano que pasa con el perro que no sabes cómo se llama, pero sabes cómo se llama el perro, también. Con todo el mundo, ¿no? Hablar con todo el mundo, porque si todos en esta campaña estamos juntos y actuamos unidas, yo estoy convencido de que sí se puede. Hablamos de hacer un encuentro corto, ¿no? Corto en el sentido de intervenciones cortas para eso que estoy hablando yo, para que todos hablemos y que todos salgamos de aquí hablando de la campaña. Entonces yo voy a ser muy breve en el tema que nos ocupa, que sería la reactivación y la repoblación. Yo parto del análisis así muy sencillo de que la política actual, el modelo económico actual de recortes, de austeridad, que a la vez implica necesariamente un parálisis, una disminución de las políticas sociales, han convertido a nuestra sociedad asturiana en una especie de olla de presión, en donde o soportamos la precariedad, ahí enganchados, metidos en la pota, o solo nos queda de válvula de escape el exilio económico, como me ha pasado a mí y como puede que me vuelva a pasar, que tenga que remigrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reactivación y de repoblación, tenemos que, obviamente, que pensar y elaborar unos planes de retorno digno para la gente que se ha ido a las grandes urbes y al extranjero. Medidas de creación de ventanas únicas de administración y de información, ayudas al alquiler para la gente que está fuera en el extranjero, recuperar subsidios de empleo, toda una serie de medidas que atraigan otra vez o que posibiliten, que faciliten que la gente vuelva. Pero si no acometemos junto a eso otra actividad de mayor envergadura, no vamos a conseguir reactivación ni repoblación. Si no modificamos, si no cambiamos el modelo económico de desarrollo, nada de lo que hagamos tendrá ningún sentido. Un modelo económico nuevo que desde mi punto de vista tiene que sustentarse en unos ejes como sería la economía verde, la economía social, el impulso del I+D+I, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, aumentar aún más el salario mínimo, la defensa del papel de lo público en la economía, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y también el apoyo a la explotación familiar, agraria y ganadera, los productos de calidad diferenciados y los circuitos cortos de comercialización. Podrían ser unos ejes para conseguir la reactivación en las zonas despojadas. Yo, con ese afán de que hablemos, espero participar más, pero bueno, de momento lo voy a dejar aquí y cedo la palabra a mis compañeras para después cederla a vosotros. Bueno, pues buenas tardes, ahora me toca a mí y bueno, yo tampoco me considero muchísimo menos una profesional y menos de todo este tema. En los últimos 4 años estuve, y estoy todavía en la Junta General como diputada por Podemos Asturias, y ni tan siquiera estos 4 años me dan la experiencia o el carné de profesional. Es lo que tiene militar en partidos como los que militamos, ¿no? Que nunca llegamos a la profesionalidad. Y bueno, yo nací en una cuenca minera, con lo cual, pues digamos que en este territorio pues me siento bastante cercana
y soy capaz de empatizar bastante bien, o así lo considero, con lo que son los problemas de color de hollín, ¿no? de la cocina de carbón. Y venimos, ya lo decía Evia, que queríamos no soltar grandes sermones, ni muchísimo menos, no toca eso, y queríamos hacer algo verdaderamente dinámico y en el que, vamos, pudiéramos participar todas. Y solamente yo quería, vamos, recalcar el tema de lo que nos jugamos, como bien decía él, porque sí que es importante, cualquier proceso electoral es importante, pero digamos que este ha tomado un color bastante amenazante, por lo cual, como se puede contar, es decir, que nos vamos a enfrentar en las próximas elecciones a la oportunidad de elegir entre tres Españas, entre una España en blanco y negro, una España que incluso se cuestionan derechos humanos que teníamos más que establecidos y que ya incluso no producían ningún debate, una España que nos roba la democracia. Y otra opción es la España del 78, del régimen del 78, una España que le ha venido muy bien al bipartidismo en su alternancia para consolidar políticas que poco tenían que ver con la ciudadanía y sí, pues, representar al IBEX 35, a los consejos de administración de las empresas y desde luego a través de políticas fiscales que no han parado de crecer progresivamente, pero para que paguen menos los que más tienen. Y luego está, pues, la opción que desde Unidas Podemos estamos tratando de trasladar en estos días, que es recuperar la democracia. Decimos que nuestro mejor programa es la Constitución española. Lo que buscamos es que de una vez por todas se empiecen a ejercer los derechos que en ella se recogen. Y por eso, vamos, no paramos de insistir. También no sé si es que yo he escuchado ya varios mítines en los que estamos todo el día, parece, diciendo las mismas cosas, pero sí es cierto que tenemos derechos recogidos en la Constitución y además en el capítulo de fundamentales, en los que tanto en lo que tiene que ver con las pensiones, unas pensiones adecuadas y que permitan vivir, como unos salarios en los que no se discrimine por razón de sexo, tanto en cuestiones de política fiscal, son numerosísimos los preceptos, vamos, que se vienen incumpliendo y además incumpliendo a perjuicio de la ciudadanía, ¿no? De esa soberanía que dice también la Constitución, en la que decae la soberanía de este país. Y no quería enrollarme mucho más. Otra última cosa que quiero comentar también es la cuestión en cuanto a las políticas, cómo las leyes son quien se decide lo que se pone en el centro. Y esto ha pasado, pues bueno, el 135 famoso es un claro ejemplo de cómo se ha legislado también en contra de la Constitución y en contra de los intereses de la ciudadanía. Y luego, en un episodio más de menoscabos, está el tema de la financiación de las leyes que tenemos y que nos representan. Y cuando no se les dota presupuestariamente, pues ni a la dependencia, ni a la sanidad, ni a políticas en educación, cómo se tiende a buscar la vía privatizadora, que en esto también ha sido exponencial en los últimos 10 años, cómo nos han privatizado
España, pero Asturias, y Asturias sobre todo en lo que tenía que ver con políticas sociales. Y estas son las vías que ha tenido hasta ahora en el descalabro que llevamos de políticas económicas que nos han puesto en esta situación. Eso vamos unido pues a las reformas laborales, que desde luego es el punto ya en donde se ha desvelado como lo que se trataba era de precarizar las vidas de las personas y no de bajar precisamente el desempleo, como decíamos. Y no me enrollo más y ya luego seguimos hablando. Pues buenas tardes, y yo voy a decir un poco también lo mismo que dijo Rosa hace un momento. Con esto de ser profesional, no me considero profesional de la política, y sí es verdad que al final tienes que hablar muchas veces en público, incluso subida a la tribuna del Congreso, como he hecho en estos últimos 3 años, pero eso no quiere decir que te acostumbres nunca a estar hablando hacia las demás y hacia los demás, entre otras cosas porque siempre tienes el síndrome de la impostora ahí y cada vez que lo haces es difícil. Pensaba en que la primera vez que estuve en esta sala, que fue como en octubre de 2015, fue en la presentación de un libro que precisamente hablaba de nuestro rural y planteaba nuevas viejas maneras de darle otra vez dinamismo, vida y actividad a nuestros pueblos. Y enlazaba eso con una cosa que escribe, es cortito, os lo prometo, que escribe María Sánchez en Tierra de Mujeres, que intenta ella, una autora más joven, un cacho más joven que yo, que es veterinaria en un pueblín de Córdoba y que también es escritora, y que intenta explicar esto que llevamos años escuchando, que llaman la España vacía, y que sabemos que es la España vaciada, y que es importante decir vaciada porque tiene que ver con por qué se ha vaciado. Y ella aporta una idea y dice: los habitantes de los pueblos son ciudadanos de segunda. No tiemblo al escribirlo. Desde las ciudades hemos visto como algo normal que la gente de nuestros pueblos no tenga el mismo acceso a los servicios básicos, la sanidad, la educación, la cultura, las infraestructuras, a los que a pesar de todo se quieren quedar, los hemos dejado solos. Y lo que menos necesitan esos hombres y mujeres del campo es una literatura rural que los rescate. Porque no necesitan ser salvados, necesitan colegios, buenas carreteras y centros de salud. Necesitan que la administración los ayude y los apoye, que no los maltrate. Necesitan medidas para poder elegir, para no tener que irse a la fuerza. Creo que lo de irse a la fuerza es algo que mi generación entiende muy bien, no solo en las zonas rurales, también en las zonas urbanas de Asturias, y somos la llamada generación alsa, y hubo quien nos quiso llamar leyendas urbanas. Bueno, pues ahora la leyenda urbana que se fue hace 15 años es una saga, porque están teniendo también a sus hijos y a sus hijas fuera de España, y desde luego fuera de Asturias. Así que esa leyenda urbana va teniendo nuevas generaciones fuera. Y nosotros lo que planteamos con esto, y lo que veíamos que bueno, hace unas semanas hubo una manifestación en Madrid en la que la España, sobre todo la España del interior, la España rural, iba a decir que necesitan y a reclamar un pacto de Estado contra la despoblación. Y ahí pues estaban muchos señores y también señoras haciéndose las fotos, pero lo que nos han estado ofreciendo en estos años, en esta legislatura, ha sido seguir insistiendo en que vaya por alguna cosa que no controlan, los pueblos van quedando vacíos, quién sabe por qué, quizás por 4 décadas de negligencia de políticas públicas, de falta de políticas públicas, y no acaban de ofrecer ninguna otra respuesta. Nosotros pensamos que en realidad hay motivos para quedarse en los pueblos, pero tiene que ser viable poder quedarse en los pueblos, porque además los pueblos se están quedando vacíos y se están yendo primero las mujeres. Y si se están yendo primero las mujeres es por la ausencia de servicios públicos, porque no hay centros de salud, porque no hay escuelas, porque las comunicaciones de los transportes públicos son malas. Pensamos que el tren, en China creo que lo entendéis bien, pero bueno, Asturias tiene una deuda importante con esto,
tiene que vertebrar todo el territorio, que tenemos que estar comunicados en Asturias, que no es normal que entre Sisión y Fiesto, que en coche tardas 20 minutos, tardes 2 horas en tren, que no es normal que en muchos sitios no puedas acceder en tren, y es más, que por carretera te cunda más salir de Asturias y volver a entrar, si quieres llegar a Degaña, por ejemplo, porque te sale mucho mejor estar pagando el peaje del Huerno y volver a entrar por Villablino que estar moviéndote dentro del suroccidente asturiano por las carreteras que tenemos. Y que tenemos que asegurar que se pueda trabajar aquí, que se pueda trabajar en los pueblos, y eso tiene que ver también con el acceso y el derecho a la información, tiene que ver con que tengamos banda ancha en todos los pueblos, que es uno de los objetivos que planteamos en el programa, y tiene que ver también con que eso nos permita acceder al teletrabajo. Yo no me quiero extender, entre otras cosas, porque damos el segundo día de campaña y ya estoy casi diafónica, que yo una cosa que ya me pasó las otras veces, así que no me sorprendo, y sí queríamos dejar mucho espacio al debate, pero hay algo que no quiero dejar de decir, y que tiene que ver también con esto de no ser profesional de la política. Al final son 3 años los que he vivido, 4 años los que ha vivido Rosa, los años que sean que dure esta legislatura, que nos gustaría que viviera Carlos en el Senado, que suponen bastante desgaste, que suponen todas las horas que implica recorrer los 500 kilómetros en tren, precisamente entre Madrid y, en mi caso, Sisión, y puede una acabar pensando que, bueno, que esto no acabas de verlo materializado, pero luego te acuerdas también que hemos subido el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que queremos subirlo a 1.200, que 900 nos parece poco, pero que hemos arrancado ese acuerdo al gobierno, que si no, no lo hubiera hecho. Que hemos arrancado otro tipo de acuerdos, algunos los hemos visto materializados, otros no, porque no hubo presupuestos y porque también pensamos que ha faltado suficiente fuerza y voluntad política. Y una cosa que yo escucho bastante en los chigres estos días, no sé si os pasa a vosotros y a vosotros también, es que hay mucha gente que igual por miedo a que vuelvan los tiempos anteriores a la democracia, por miedo a que vuelvan los tiempos anteriores al 78, pues va a votar a algunos que no son exactamente los que más le gustan, pero que bueno, que es lo que llaman voto útil. Creo que el voto útil, para que realmente pongamos a la ciudadanía en el centro, la vida de las personas en el centro, que aseguremos que eso va a ser irrenunciable, es precisamente dar el voto a quienes tenemos muy claro esto y vamos a forzar al gobierno que esté a que lo vaya a cumplir. Porque si no, si lo que tenemos es un gobierno socialista que puede ir con Ciudadanos, no va a poner la vida en el centro, no va a subir el salario mínimo interprofesional ni a 1.200 euros, ni quizás lo mantiene a 900. No va a hacer todas las cosas que poco a poco hemos ido arrancándole y todas las cosas que pensamos que somos capaces de arrancar. Por eso, y aquí me va a permitir Evia que mencione a una histórica, a Dolores Ibarruri, esto del único camino creo que se hace más cierto que nunca, que es verdad que podemos y estamos más cerca que nunca de colocar la vida en el centro, pero que implica también una apuesta valiente y que nosotros vamos a seguir dándola, aunque nos quedemos sin voz por el camino, porque tenemos muy claro también que la voz la vamos a tener en el respaldo detrás de todas vosotras y vosotros. Pues a ver, abrimos, lanzamos y si alguien quiere hacer algún comentario, alguna propuesta. Hoy no hay ganas hoy de debate. Isa, que te estoy viendo. Hablábamos de dejar la vergüenza y los miedos un poco para... Venga. No, si yo vergüenza ninguna, ¿eh? Eso ya lo sabe todo el mundo. Yo tengo de todo menos vergüenza. No, bueno, a ver, que yo si empiezo no paro. Y ya te cortaremos. Nada, que bueno, a ver, nosotros también estamos pensando lo mismo y el tema de... A mí también me ocurre en eso una cosa cuando estaban diciendo de lo de la España vaciada. En cualquier sitio tenemos el mismo problema, da igual que estemos en centro, que estemos en otro lado, tenemos núcleos de población urbanos, pero
la xente que está na periferia, aunque tea 3 kilómetros del ayuntamiento, no tiene saneamiento, no tiene una senda accesible por donde caminar, no tiene internet de banda ancha, que no lle por nada, pero hay mucha xente que va para el pueblo a vivir y que quiere trabajar desde casa, o estamos intentando que se pongan pequeñas empresas en los pueblos de transformación y de valor añadido de los alimentos que se cultiven y tal, y el tener banda ancha en los pueblos pues es un aliciente más para que esa gente se establezca, ¿no? Entonces yo estaba buscando, llevo tiempo buscando la explicación a eso y ya lo dije en alguna entrevista. Yo creo que el problema es que hay mucha gente y muchos partidos, por eso, bueno, la política tradicional, que no ven personas, ven votos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tienes un sitio donde hay 3.000 votos concentrados, pues no te molestes en gastar perres por los alrededores donde sabes que tienes que gastar mucho para conseguir 1.000, porque están muy dispersos, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el problema. Yo veo, por ejemplo, el tema del saneamiento y un problema, hay gente donde yo vivo, es a 3 kilómetros del ayuntamiento, que no pueden ni tirar papel higiénico al váter, ni siquiera, porque si no ya tienen ahí una movida de la Virgen. ¿Qué pasa? Pues que la gente no gasta dinero en saneamiento, porque el saneamiento es una cosa que está enterrada, que no se ve, que no luz, y que después para las elecciones la gente no tiene tanto en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que nosotros venimos aquí a cambiar este tipo de cosas, venimos aquí a ver las cosas de otra manera, venimos aquí a decir el saneamiento dentro de 4 días nos va a suponer unas multas de la Comunidad, de la Unión Europea tremendas, porque no tenemos, yo en mi concello, salvo eso, los núcleos urbanos, el resto de la gente no tiene saneamiento. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Todo eso que va para las fosas sépticas o para los pozos negros, después tiene un pequeño afluente y va acabando en el río, y va acabando contaminando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que es importante. Gracias, Isa. Bueno, con esto que comentabas, o sea, el plan que llevamos de propuesta en el programa para tener una banda ancha y 3C en todos los pueblos, el objetivo es que a lo largo de una legislatura este de acceso, además asequible, en todos los pueblos del territorio español. Ese plan lo llevamos en programa y además lo llevamos desde una concepción que tiene que ver con el derecho a la información. O sea, es importante para el teletrabajo y para poder desarrollar otros proyectos profesionales, pero es que además es importante para que puedas tener acceso a la información, que tiene que ser un derecho que no te pueden vulnerar. Cuando pensamos en algo que golpea especialmente, yo creo, a los pueblos, que son los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio, una de las cosas que también piensan hacer es restringir nuestro acceso a la información. Restringir nuestro acceso a la información, que se puede estar haciendo sucursales en Pittsburgh, que ya tienen bastante con tener todo el control de Alcoa, por ejemplo. O sea, deslocalizar, porque además eso es también la manera en la que precarizan cualquier empleo, en la que nos quitan nuestro poder y nuestra soberanía sobre nuestros propios recursos, y también así restringen el acceso a la información, que nos impide, entre otras cosas, la posibilidad de organizarnos, y de organizarnos entre unos núcleos poblacionales y otros. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de servicios básicos, de necesidad y de posibilidades de proyectos profesionales, sino que también es un derecho. Otra de las cosas que comentabas, por ejemplo, lo de las personas y ser personas y no ser votos, y cómo se nos mira. Creo que eso tiene mucho que ver también con cómo nos miran, la banca privada, que es la que existe. Pues no ven personas, no ven vecinos y vecinas, sino que ven cuentas bancarias y movimiento de las cuentas bancarias. Entonces deja de haber sucursales en los pueblos y deja de haber cajeros. Nos parece que esto no puede ser y que Bankia, a la que hemos rescatado, tiene que asegurar que al menos haya un cajero cada 20 kilómetros.
que no estamos pidiendo nada raro, o sea, un cajero cada 20 kilómetros. No estamos diciendo que tenga que haber uno en cada pueblo, estamos hablando de que ahora mismo eso sería una victoria. O sea, qué mínimos estamos viendo y cuáles son las propuestas que estamos haciendo. Y sin embargo, esto, una de las cosas que planteamos es que tiene que haber una transparencia absoluta en la gestión del agua. No podemos tener más casos Lezo ni Aquamed. Creo que esto lo hemos visto bien en Oviedo, pero lo hemos visto bien en muchos otros municipios y también hemos visto la batalla que se ha dado desde muchos ayuntamientos porque había una lucha por la transparencia de la gestión, y eso tiene que ver con frenar todas las privatizaciones y con las que hay que se reviertan y que vuelva a ser la gestión del agua pública. Que tengamos una gestión pública del agua y, por lo tanto, una gestión pública de los saneamientos. Porque si no, como bien decías, Isa, pues esto no luce, igual que no lucen otras muchas cosas de derechos, pues como puede ser la situación de quienes son del funcionariado de prisiones, como puede ser también la situación de quienes están internas en esas prisiones. Hay cosas que no quedan lucidas en lo electoral y otras que, pudiendo quedar lucidas, también se descuidan, porque pienso simplemente en la movilización que había hoy de la coordinadora de pensionistas, donde no vimos a ningún representante de ningún otro partido y que además tampoco han acudido, en general, en ningún territorio a las reuniones ni han dado respuesta a las preguntas que desde la coordinadora de pensionistas se ha propuesto. O sea que, bueno, que parece que se les llena la boca también hablando de las pensiones y de las personas pensionistas, pero luego no les hacen ningún caso. Con lo cual, cosas que parecen menos lucidas electoralmente, menos aún. Pero lo que sabemos es que si queremos tener vida en los pueblos y en las ciudades, no podemos arriesgarnos a ver, y ahora ya voy a la ciudad más poblada que tenemos en Asturias, que es Sisión, espectáculos como que en los días de verano tengamos que cerrar la playa porque el nivel de écoli se triplica sobre los máximos. Y porque la gente que se baña ahí tiene que acudir a cagüeñes de urgencia con enfermedades en el estómago y en la piel. O sea que no es serio que tengamos algo tan básico y tan de derecho como es el agua privatizado, con una mala gestión, con absoluta falta de transparencia y que encima nos puede llegar a enfermar. Así que en eso, que además hemos tenido en esta legislatura un referente en políticas de agua como es Pedro Arrojo, que ha sido un buen compañero diputado por Zaragoza en esta legislatura. Tenemos muy claro lo que hay que hacer, lo hemos estado defendiendo y nos parece que es necesario también actuar, igual que es necesario en lo que es un desarrollo rural sostenible, que la ley 4507, que lleva más de 10 años que estamos esperando a ver qué pasa con ella, se actualice y además se ejecute, porque es una ley que se hizo con consenso social y que estamos esperando por ella, lo mismo que decía Rosa, de tantas leyes que se convierten en derecho blando, que se pueden cumplir, que se pueden ejecutar, y aquí parece que no pasa nada, porque para otras leyes, bien que corren. Queremos entrar en el gobierno para que eso no lo puedan seguir haciendo. Pero para que las leyes necesitan pasta. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que Bruselas, Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo va a permitir a España hacer eso? Claro, porque aquí tenemos dos problemas y además resulta que porque uno... el gobierno que salga de estas elecciones no va a gobernar España. España lo gobiernan desde Bruselas. Porque desde Bruselas y desde Pekín, que tiene el 70% de la deuda exterior nuestra, y de China. Bueno, pero esto se puede discutir un poquitín, ¿eh? Es decir, porque podemos hacer muchas cosas para tener un déficit que nos permita invertir en políticas públicas y en gasto social, sí, y de hecho esto se puede hacer, tenemos una memoria económica que lo demuestra, y de hecho en el acuerdo presupuestario con el gobierno esto lo estuvimos discutiendo. ¿Cuál es el problema que te dice el gobierno actual que tenemos? El techo de gasto. El problema no es el déficit. Es que aunque tengamos un déficit que nos permita invertir en gasto social, el techo de gasto no nos deja. Claro, lo que necesitas es un gobierno dispuesto a discutir esto con Europa. Porque ¿por qué tenemos que estar asumiendo lo que nos viene diciendo una parte de Europa que no es toda Europa? Hay otra parte de Europa que está esperando un gobierno en España valiente que quiere hacer frente a esas políticas de austeridad. Ahora mismo hay una Europa absolutamente insolidaria que, como decía Teresa Rodríguez hace ya unos años, no la conoce ni la madre que la parió, es Europa, que no tiene ningún interés en estar siendo una Europa de los pueblos, que realmente esté acogiendo a las personas que vienen y que lo necesitan, que está sirviendo solo para los mercados, pero esa Europa se puede discutir, pero tenemos que ser más para discutir esa Europa y tenemos que tener gobiernos valientes para hacerlo, pero evidentemente no tenemos por qué estar aceptando un techo de gasto que está sirviendo a los mercados y no a las personas. Sabes como yo que tal y como está la política en Europa, tú te vas a Italia en vez de
Te vas a Grecia, mira lo que piensa Grecia. Vas a Hungría, mira lo que piensa Hungría. Es imposible. Bueno, digo, más bien estamos en política para demostrar que sí se puede y porque creo que muchas cosas que nos han dicho que no se puede hacer, empiezas a rascar los números y ves que sí. Lo podemos intentar. Mirad los presupuestos generales del Estado y te puedo decir también, Rosa, de los presupuestos del Gobierno de Asturias, es muy pedagógico para ver cuántas cosas sí se pueden hacer que nos dicen que no. Es que es más tan fácil como coger la sección de defensa y decir, bueno, porque estáis dotando a defensa de tantísimo. Claro, una vez que yo tengo que ponerme a enmendar los presupuestos, no lo puedo mover, puedo poner menos tanques y mejores condiciones laborales de quienes están en las Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué estás metiendo esa cantidad en defensa? ¿O por qué estás metiendo esa cantidad en presidencia, en la sección 25, donde también tienes las políticas de igualdad? Bueno, pues vamos a poner para las políticas de igualdad y quitarle a la corona, que tiene un montón de presupuesto. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y sí puedes ir a Europa con otra actitud, pero necesitas tener fuerza, que esto es justo lo que nos estamos jugando ahora, el BOE y qué vamos a hacer también con Europa. No vais a pactar con un partido que hace muchos años que perdió la ES y la O. Vamos a apretar hasta partiendo de ahí. Una cosa importante, es que nos dijeron muchas veces que no se podía, y a muchísimas cuestiones que al final sí se pudo, y se hubiera podido más incluso. Pero no solo hay que hablar de gasto, hay que también hablar de ingreso, que es de la política fiscal, que es de lo que no quieren hablar. Y en eso Europa no pone ninguna cortapisa. En eso Europa no pone ninguna cortapisa. Y por recuperar el dinero que nos deben, el dinero que deben a la ciudadanía, tanto como las eléctricas, tanto como el rescate de la banca y tanto como un impuesto de patrimonio que aquí no paga nadie. Porque en este país ser rico es lo más barato que hay. No, en este y es lo más barato. En toda Europa. Lo más barato. En toda Europa, ¿por qué? Porque se permiten las SICAF. ¿Quién sacó las SICAF? No las sacó un albañil. Claro. No, desde luego. Es que sí el problema. Desde luego. Y luego ya no vamos a hablar de evasión fiscal. Todo política. Ya no vamos a hablar de evasión fiscal y de poner el corcho a la sangría de la corrupción que se va a la contratación pública. Las sociedades, igual que las SICAF, están inventadas por los políticos, no por albañiles. Bueno, están alimentadas por unos que no se presentan a las elecciones. Bueno, hay mucho distinto. Hay unos con unos... Y quería comentar una cosa que dijo Isabel, que además es algo que también se ha normalizado muchísimo en el debate habitual. Yo lo veía en el Parlamento. Es como si en determinados servicios la excusa, y te lo dicen abiertamente, es que no son rentables. Es decir, no pongo un centro escolar porque tengo 4 niños, no pongo un pediatra porque tengo 8, no pongo, todo va a ratio. Pero ojo, estamos hablando de derechos fundamentales. Es que el servicio público no tiene que tener rentabilidad, no es rentable, claro que no es rentable, por eso es un servicio público. Y precisamente por eso es el gancho no solo para que la gente no se vaya, sino para que venga, que de eso también se trata. No solo tenemos que tener un pueblo del que las personas vean la oportunidad en el momento en que atraviesan la señal de que se acabó el pueblo, sino en que también vean una oportunidad personas que están en otras zonas y en otros lugares. Y eso se consigue desde lo público y se consigue con servicios públicos fundamentales y básicos. Y no podemos esperar que una familia joven se instale en rural cuando tiene que trasladar a la niña o al niño al pediatra a no sé cuantísimos kilómetros, lo que decía antes Sofía, o al centro escolar, o incluso para comprar una aspirina en una farmacia. O sea, que ya ni centros de salud, pero ni farmacias. Y lo del cajero ha hecho muchísimo daño, porque tenemos mucha población mayor en zonas rurales y en pueblos en donde no hay un cajero, en donde tienen que encargar a una persona a que les vaya a cobrar la paga. Es algo, estamos ahora mismo a la cabeza Asturias del número de personas
que viven solas mayores de 65 años. Es numerosísimo. Y hay que pensar en la dispersión territorial que tenemos, también en dónde están. No todas están ni muchísimo menos en ciudades o en núcleos urbanos con todos los servicios más o menos alrededor. Y esto es que lo que quería, bueno, no me quiero olvidar de que me enrollo, pero que se ha normalizado demasiado, que ya no hay nadie que les diga, oiga, que el servicio público es que no tiene que ser rentable, es que un servicio público no puede dar dinero, esto no es todo negocio, porque lo que hacemos es abrir a que vengan aquí a hacer caja, pero caja en donde haya rentabilidad. Están haciendo caja. La están haciendo, desde luego. Claro. Sí, sí. Lo que no es normal, pero seguridad social. No sé lo que va a hacer una radiografía, pero seguro que sale mucho más cara que esa radiografía. El EBI, el equipo de valoración, te las mande a hacer las radiografías a la clínica Asturias. Sí, venga. Contra eso nadie dice nada. Nadie se mete. Todos los partidos que yo conozco, nadie. Ninguno. No es normal. Para mí no es normal. Que un equipo de valoración te mande a una clínica privada a hacerte las radiografías, válgame Dios. Contra la externalización en lo público, No, que nos metemos. He dicho otros partidos políticos. No se meten en absoluto. No. Porque el negocio de los amigos está ahí. Lo del agua, lo del uno, lo del otro. El agua, ¿cómo se va a revertir ahora? Que vuelva otra vez a los ayuntamientos la gestión pública cuando hay concesiones por 80 años. Van a pedir indemnización y se lo quitan. ¿Quién las paga? No, hay mucha es así. La autopista Huerna. Se tenía que haber acabado el peaje, pero como Álvarez Cascos era muy amigo de otros, pues la dio hasta 2050. Pues ahora toma. Bien. Bárbaro. Hay mucha puerta giratoria, hay mucho amigo, mucho cliente, mucho banco de favores en la política. Dicen que hay más políticos militando en consejos de administración que en partidos políticos, que ya se dice pronto, porque es donde están colocados. El tema de los sillones y del banco de favores lo llevan perfectamente bien. Yo quería decir a ver, es que pactar, esto de con quién pactamos, suena muy bien decir no tenemos que pactar con nadie, ¿no? Pero es que la única forma de no pactar con nadie es tener mucha fuerza. Yo lo único que te digo, oye, que los partidos políticos por ley tenían que estar obligados, antes de decir yo posar el voto, que me dijeran con quién van a pactar. Porque a lo mejor yo doy el voto y se me dicen que pactan con fulanito. Hay partidos políticos que te preguntan antes de pactar, ¿eh? Hay partidos políticos que preguntan a sus que yo sepa hay uno. Vale. Pero que se acabaron las mayorías absolutas, y no hay más remedio que pactar. Y que sí, que está difícil el tema de Europa, pero que tampoco nos creamos todo lo que nos dicen, que tenemos una deuda, que no sé qué, pero es que hay deudas ilegítimas, hay deudas odiosas, hay una legislación internacional sobre eso, ¿eh? Tú a los fondos de inversión chinos no le ibas diciendo de la que ya es legítima, la que ya es ilegal o no. Ellos dicen, tú debes tanto y pagas, Moreno. Claro, bueno, pero eso es lo que dicen ellos. No, lo que dicen ellos no, lo que te van a venir a cobrar que está firmado en pagares. Olvídate de lo de legítima e ilegal, que no. Debes la pasta y la pagas. ¿Qué pasó con el chino famoso cuando el PP se quitó la ley universal? ¿Por qué? Porque dijo, no os metáis con el pavo ese y eliminar la ley esta, porque si no venimos y cobramos. Eso funciona así. Yo creo que no podemos creer los relatos que nos venden también. Sí, no. Porque, a ver, al que debe la pasta es el que tiene el poder. Por decir un poco en la misma clave que Isa y por si sirve la experiencia propia de algo. Ha sido muy frustrantes estos 3 años, claro. Hemos estado como tercera fuerza, con una representación importante, trabajando cual hámster en una rueda, y los hámster en una rueda sabemos que desplazar no se desplazan, aunque están todos los días dando vueltas. Esa es un poco la sensación que puedes tener, pero tampoco es del todo verdad. Es decir, que negociar con el gobierno, que es una cosa que yo he tenido que hacer, y he tenido que negociar cuestiones para mí muy sensibles, porque afectan
no la mitad de la población, yo creo que afectan al conjunto de la ciudadanía, que son todas las políticas de igualdad, las he tenido que negociar con el gobierno. He tenido que negociar cuestiones que para mí son muy importantes en mi activismo, que tienen que ver con la cultura, las he tenido que negociar con el gobierno, y he tenido que negociar con el gobierno también lo que está pasando con el auge de las casas de apuestas. Y que se pongan en las pilas de una vez, porque hubo un cambio de gobierno, pero no ha habido un cambio de la dirección general del juego. Que además no sé por qué lo llaman juego, pero el juego es socialización cultural, y no es lo mismo la gente que está echando la partida en el bar que el que está con la máquina de tragaperras. Una cosa es juego y la otra en realidad es una adicción sin sustancia que genera ludopatía. Entonces, he tenido que discutir estas cosas con el gobierno y otros compañeros han tenido que pelearse con cosas todavía más difíciles, como vivienda. Bueno, pues hemos conseguido cosas que nos decían que no. Cuando comenzamos a pelear la igualdad de los permisos de crianza durante el primer año de vida para las trabajadoras y para los trabajadores, y que fueran iguales, y que esto nos puede parecer una cosa muy concreta, pero que es un cambio en el modelo productivo y también en el modelo sociocultural, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con erradicarla. Al principio no querían saber nada del tema, pero ojo, cuidado, algo que parece como tan claro, que es lo de las violencias machistas y el pacto de Estado, que ahora Casado se convierte en el mayor ardid de ese pacto. No querían saber nada en 2016, en la primera legislatura cortita en la que estuvimos, y votaron en contra, no solo el PP, también el Partido Socialista, en una comisión de que nos colocásemos con el convenio de Estambul. Votaron en contra. Unos meses después era tal el consenso que fueron ellos quienes impulsaron el Pacto de Estado. Hay cosas que te dicen que no van a ser ni de broma, como vincular las pensiones con el IPC o subir las pensiones, y luego anualmente, puntualmente cogen y lo hacen. Lo que queremos es que eso se garantice, que se garantice en la Constitución porque se incumple. Y en realidad podemos seguir aceptando lo que decía Isa, el relato de los otros, o lo que está diciendo Rosa también, pero igual también podemos primero estar dando la batalla, y yo mientras tenga energía, no lo sé, sí que la voy a estar dando, porque veo que van rascando y que se consiguen cosas. Oye, que esto es infinitamente más lento de lo que necesitamos, de lo que nos gustaría y de lo que igual el cuerpo aguanta. Bueno, pues igual, pero yo con el no, de mal, no me voy a quedar. ¿Alguien más tiene alguna cosa por ahí que preguntar o aportar? Vamos a ver, se está hablando, antes Sofía decía que eran muy importantes las elecciones hoy. Yo creo que son extraordinariamente importantes. Aquí nos jugamos mucho todos, y cuando digo todos me refiero a la clase trabajadora y a la izquierda. El otro día nos decía un gran político que si él llega al gobierno nos iba a subir el salario mínimo a 850 euros. Yo creo que no fue una equivocación, que nos caminó ya diciendo, chicos, si nosotros los tres magníficos vamos a llegar al gobierno, llegamos al gobierno, ir preparándoos, que lo primero que vamos a hacer, vamos a quitaros esos, bajaros un poco el salario, pero eso en principio. Después ya os vamos a ir bajando los derechos y todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? Era lo que decía Sofía antes, dice, bueno, si nosotros no somos fuertes, y cuando digo nosotros me refiero a Podemos, no tiene un grupo fuerte que arrastre al PSOE hacia la izquierda, aquí va a haber un problema, porque como venga el chico del medio para con Sánchez, lo va a arrastrar, pero lo va a arrastrar hacia la derecha y nos va a quitar todos los derechos que obtuvimos hasta ahora. Entonces, yo creo que la gente se lo debe pensar muy bien, eso del voto útil, pero el voto útil en estos momentos es Podemos. Es igual que se les guste, que no les guste, pero es Podemos, y Podemos, no por una razón, porque Podemos sea más guapos, más feos, más altos, más bajos, no, porque Podemos es el único partido que va a arrastrar al PSOE, que espero que sean gobierno los dos, para que se hagan y se proteja a la clase trabajadora y se avance en los temas sociales. Tiene alma de alcalde, Juan, ¿eh? Sí. Bueno, ¿alguien
¿alguien más por ahí quiere preguntar alguna cosa? Rivi, te tengo ahí casi enfrente, ¿eh? Y no me dices nada. ¿Va? No, ¿Ves? Sabía yo. yo creo que es hora de que desde la izquierda se vaya con planteamientos de verdad de izquierda. Los paradigmas, sin cambiar el paradigma económico, me parece que muchas de las cosas que estáis comentando, muchas de las cosas son inviables. El problema fundamental, creo que hay que pensar que hay un 30% de abstención y en ese 30%, casi el 80% de gente de izquierdas que no vota a los partidos denominados de izquierdas porque no van con programas de izquierdas. Creo que lo fundamental es decir que queremos cambiar el modelo productivo, que queremos cambiar realmente, nacionalizar los medios de producción, que se puede nacionalizar la banca. Europa no te va a decir nada sobre nacionalizar la banca. Que hay que nacionalizar las eléctricas. Sí, que está en el programa. Pero yo creo que esos son los temas relevantes que hay que destacar en las presentaciones de Podemos. Creo que no tanto el hablar del medio rural sin hablar del cambio de paradigma económico, a mí me parece que es una montada. O sea, me parece que es una verdadera chorrada. Porque en realidad, si no hay pasta, no se puede poner en internet, si no hay medios de trabajo, no se puede hacer nada. Entonces, creo que es necesario que remarquéis la necesidad de hablar del cambio de paradigma económico, o sea, de nacionalización de los medios de producción, de las eléctricas, nacionalización de la banca, en fin, ese tipo de cuestiones. Y luego hay otro tema que a mí, que llevamos peleando algunos años, el tema de la OTAN. Por ejemplo, no he oído a nadie decir nada de la OTAN y sobre todo la monarquía. Creo que ya hay que acabar con esas dos estupideces maravillosas. Creo que esas son las dos. Yo creo que son las cuestiones básicas que tenéis que remarcar. Porque, sobre todo en las cuencas, la gente de izquierda se abstiene fundamentalmente porque se va con paños calientes. Y los paños calientes no sirven para que se para nada. No. Gracias. Sabía yo que querías decir algo. O sea, comparto lo que has dicho y además creo que tenemos un programa que desde luego sí que pretende reformular todo el sistema y yo me siento orgullosa de él. Sí que nos ceñimos bastante a la cuestión de medidas de un pacto contra la despoblación, pues porque habíamos hablado previamente de ese tema y es verdad que si no hablamos de la estructura, de poco puede servir, aunque para mí una experiencia, a veces tengo que ir en BlaBlaCar, porque a veces pues no tengo ni tren, ni alza, yo no conduzco, y a veces tengo que ir a Madrid cuando no tengo otro medio de transporte y tengo que ir sí o sí en BlaBlaCar. Y entonces esto me viene muy bien, porque hablo con mucha gente que para nada tiene que ver con mi manera de pensar, ni con mi sesgo, ni con mi burbuja. Lo único que tenemos en común es que tenemos que ir desde Sisión hasta Madrid. Y esto le pasa a muchísima gente. Entonces está guay porque ves un poco cuáles son las prioridades de la gente, las que no te dice el CIS. Por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de la OTAN y la corona, pero resulta que el CIS dice que esto le importa a poca gente. Ojalá no fuera así. Claro que es igual, pero lo digo por esto de remover también a quienes no se pronuncian, no sé cuánto interpela. A mí desde luego me interpela, pero como estamos también viendo en estos días cómo podemos llegar, pues bueno, aparte que yo creo que contra la corona creo que hemos sido bastante claras y no hace falta más que escuchar en cualquier intervención a Rafa Mayoral, que siempre acaba diciendo, y como se despisten, están impidiendo que Pablo Iglesias sea presidente del gobierno y van a conseguir que Pablo Iglesias sea el presidente de la República. Yo creo que más claro ya no se puede decir. Pero vamos, que comparto totalmente el planteamiento y que luego me da un poco más de rabia ver que quizás el CIS, que es cuestionable, y no hablemos de la cocina, nos dice otra cosa, pero sobre todo que creo que también hay determinadas cuestiones que parte de la gente que no va a votar directamente no entiende. Y voy a poner un ejemplo de personas muy jóvenes con las que viajé hace un año en coche, en un BlaBlaCar, que trabajaban, que además estaban estudiando formación profesional, muy apañadas ellas, iban a visitar museos, o sea, no tenían nada que ver con ninis, y que hubo un momento cuando me preguntaban qué estudiaba yo, porque me verían cara de cría o algo, pero vamos, tengo edad para haber acabado de estudiar,
y que si estaba trabajando en algo en Madrid, pues al final acabé diciendo, mira, pues es que lo que soy es diputada. Y entonces me dijeron, ¿qué tal eso? Bueno, es que no sé cómo va. ¿Qué va? ¿Con oposiciones? Ostras, ¿qué problema tenemos de falta de cultura democrática en este país? Porque esta gente no va ni siquiera a votar, pero ni siquiera sabe qué posibilidades de representación tienen. Yo creo que si les hablamos de nacionalizar los recursos, de nacionalizar la banca, no lo van a entender, pero no son personas poco formadas, ni son personas que no tengan ciertas inquietudes o que directamente pues sean totalmente, sí son despolitizadas, pero son personas que están estudiando, que están trabajando, que van a un museo, que tienen inquietudes, que no entienden nada de cómo está funcionando esto. Entonces, igual tiene sentido decirle a alguien, cada 20 kilómetros vas a tener un cajero, el dentista te lo va a meter la seguridad social porque no vas a tener que pagar tu empastes, ni vas a tener que pagar tus extracciones incluso cuando no son de alta necesidad. No, vas a tener un dentista y no vas a tener que ir a intentar a que te enfermen y te estafen. Igual este tipo de cosas que son como muy concretas, sí permiten que se entienda también, y creo que eso, y que sea comprensible, también es revolucionario y no nos quita para nada de estar hablando de todo lo que tú planteabas que llevamos en el programa. Aunque bueno, es un gusto poder estar hablando directamente de la estructura, de los problemas que tenemos, señalar con el dedo al capitalismo y al patriarcado, que es lo que nos enferma, lo que nos empobrece y lo que nos tiene en esta situación, y señalar con el dedo también a quienes quieren estar escribiendo el BOE, como bien decías, y quieren estar escribiendo en el BOE, no las personas que ha decidido la ciudadanía, no lo va a estar escribiendo el BOE la gente, sino quienes no se presentan a las elecciones, que son los poderes, que son los mercados y que son quienes nos quieren explotadas, precarias y enfermas. ¿Podemos hablar de todo eso también? Yo con muchísimo gusto. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa o aportar algo más? Aparte de que todos queremos que Felipe V. Palito se vaya, algo más. Bueno, pero es que aquí se plantearon cosas, yo personalmente no estoy de acuerdo. Se dijo, es que aquí manda Europa. Bueno, manda Europa mientras no tengas un presidente que sea serio y tenga lo que tiene que tener y diga a Europa, no, mire, esto lo vamos a hacer así, así, y lo vamos a discutir entre todos. No llegar allí sino que usted diga, bueno, no. Mire, esto ya así y así. No se puede llegar y ahora, porque dice la Merkel, no, vosotros vais a pagar. El otro dice tal. ¿Cuánto pagaron la Merkel y los franceses cuando ellos se salían de las directrices y aquí no pasaba nada? Como eran los pobres y los dueños, entonces eso no. Ahora sí, atacan a Grecia porque eran unos pequeños y no contaban en la Comunidad Económica Europea para nada. A eso sí, a esos hay que dar leña y tal, pero a los demás no. Y España no es Grecia. Y si tiene un presidente serio ya veremos a ver lo que se tiran al alto los 28 o los 27 que quedan. Pues haces lo que dice Inglaterra, te vas fuera. No, Inglaterra de momento todavía no está fuera. Bueno, Inglaterra... Y si Inglaterra se va fuera es porque está hasta las narices ya de todos los enchullos que tiene. Inglaterra, el problema de Inglaterra es que no quiere pagar lo que tiene que pagar, que está estipulado en los estatutos de la Comunidad Económica Europea, y el problema de Inglaterra es que está tratando a ver si se puede ir gratis. Sí, el problema de Inglaterra es que se cansó ya de pagar para otros. Tú cuando entras a formar parte de un club, de la clase que tú seas, tú tienes que cumplir las directrices que marca ese club. Sí. Si no estás conforme con ellas, sí, procura cambiarlas. Si no puedes cambiarlas, te vas. Entré en un club... Nunca lo más remedio. Vale, entré en un club y cumplo las directrices, pero que entonces no me cambien a medio partido las directrices con el 135, ¿eh? No, pero eso no lo cambia la Comunidad Económica Europea. ¿Quién lo cambia? Eso cambió Merkel. Oye, el señor PP con el señor PE. ¿Por iniciativa de quién? ¿Y por llamada de quién? De los que mandan, del dinero. Bueno, pues como yo creo que ya hemos arreglado en teoría, por lo menos, medio país, luego en la práctica ya eso va a tener que ser con el voto de todos y cada uno de nosotros, porque si no, por mucho que estemos aquí divagando horas y horas y horas, no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Así que si queremos conseguir todo eso de lo que estamos hablando hoy,
lo primero y principal es que el día 28 votemos, al menos los que estamos aquí presentes, y todos aquellos a los que podamos convencer a nuestro alrededor, lo que tenemos que votar. Y lo que tenemos que votar es Unidas Podemos. Como ya estoy viendo yo por ahí que la gente quiere ir a la Folicia de Mieres, que sí, además de que en otras cuencas también tienen Festival de la Cerveza y hay mucha fiesta por ahí, y no queremos aburriros como ostras ni que esto se alargue eternamente. Si alguien tiene alguna cosina más, que sea cortina, y si no, pues si os parece bien, sino que sea visible. Vamos cerrando el acto, si estáis de acuerdo. Vamos, van a hablar ellos para despedirse y vamos terminando. ¿No quieres decir nada? Nada, que muchas gracias por haber venido. Que es un placer y que ojalá pues, nos veamos muchas más veces. Y más tiempo y disfrutamos de más cosas. Vale, yo dos cosas. Una, y no quiero abrir debate precisamente ahora que estamos cerrando, pero que, bueno, quizás me da bastante pena que es cierto que de Europa nos acordamos mucho por los mercados, que es lo que parece que prima y desde luego prima bastante. Pero en Europa también se está construyendo el cuarto pilar sobre el Estado social, un cuarto pilar cuyos objetivos tenía la paz y la cohesión social, y donde también depende de dirigentes, de los gobiernos, de los países que representemos y el peso. Por eso es tan importante, quiero decir, lo que trato de decir es la repercusión que podemos tener para Europa, para que sea una Europa que mire más a la ciudadanía y no una Europa que mire más a los mercados, como está actualmente, precisamente por los gobiernos que están en los países que la conforman. Y luego otra cuestión sobre movilizar el voto que lo apuntaba el señor, movilizar el voto de la izquierda, movilizar el voto que se queda en casa o que no considera que tiene que ir a votar. Yo creo que en este momento la izquierda sí, hablando así de izquierda en estos genéricos, que sí tiene en la cabeza que es muy importante ir a votar. Yo creo que la motivación viene más por la amenaza de lo que comentaba, de que tenemos a alguien anunciándonos que va a bajar el salario mínimo y otra serie de barbaridades que incluso ponen en peligro los derechos que ya tenemos más que consolidados, como decía antes. Pero también hay que tener en cuenta que no nos va a servir un partido socialista que es capaz de entenderse con el mismísimo Partido Popular en ocasiones y con el mismísimo Ciudadanos en otras, y que lo venimos viendo, y lo que comentaba muy bien Juan, que tenemos que tener la suficiente fuerza como para atraer a ese Partido Socialista a las políticas a las que, como decía Sofía, fuimos capaces en un acuerdo que desde luego, rompió todo lo que se venía haciendo hasta la fecha, y más con todos los gobiernos de Rajoy que no paraban de recortar y de mandarnos a apretar el cinturón. Por eso yo creo que la movilización del voto de la izquierda en este momento, yo tengo muchísima confianza en ella, porque son personas muy inteligentes que escuchan lo que está pasando y lo que tienen en la cabeza, pues algunos partidos y todo el tripartito que se confabula y desde luego que anima a salir a votar. Ahora bien, hay que llevar a la izquierda al Partido Socialista, y yo creo que eso sí que necesitamos muchísima fuerza
desde Unidas Podemos para poder llevarlo a cabo. Nada más y muchísimas gracias. Pues yo solo voy a contar una cosa para desearos ya ir a la Floresia donde queráis. Pensando en cómo movilizar a la gente que no tiene pensado ir a votar. Gente de izquierdas, gente que igual no está muy politizada, a toda la gente que se nos ocurra de cuál es la importancia de ir a votar. Y me pasó que hace una semana estuve en el colegio de mi hijo porque, bueno, llevan algunas madres a que cuenten qué cosas estrafalarias hacen, como el hecho de ser diputada, que era por lo que yo iba, y tenían, eran críos y crías de quinto y sexto de primaria. Y parecía como un poco difícil hablar de algo tan árido como el Congreso y que les podía resultar un peñazo. Evidentemente siempre te sorprenden y sabían bastante y sobre todo tenían mucha intuición. Y hubo un momento en el que les pregunté si les parecía que lo que ocurría en el Congreso les afectaba en su vida. Y entonces más o menos la mitad levantaron la mano diciendo que no y la mitad levantaron la mano diciendo que sí. Uno de los niños que dijo que no explicó: a mí no me afecta porque no tiene nada que ver conmigo y a mí nadie me pregunta. Pues tienes razón, es verdad que nadie les pregunta. Y sí hay algunas leyes que afectan a los niños y las niñas, que esto le podríamos dar una pensada. Pero entonces, una de las niñas que había levantado la mano y había dicho que sí, dijo: a ver, a mí sí me afecta. Sí me afecta porque, vale, pues las leyes no me dicen a mí nada, pero si a mis padres les quitan dinero, a mí no me compran chuches. Entonces sí me afecta. Y de repente los niños que habían dicho que no y las niñas se quedaron como: ah, vale, sí, no, bueno, desde ese punto de vista sí nos afecta. Bueno, pues tiene un poco, o sea, en realidad esto a mí me pareció que sí que tenía un poco que ver. Si realmente estamos pensando que las decisiones que se toman nos afectan o no. Si tenemos capacidad para modificarlas o no. Sí tenemos capacidad para modificar las decisiones que se están tomando en el Congreso. Pero lo primero que necesitamos es gente que cuente lo que está pasando ahí dentro. Porque se toman las decisiones a puerta cerrada, con mucha moqueta, sin abrir las ventanas y a ser posible sin contar nada en un lenguaje que no entiende ni Dios. Pero se puede contar, se puede traducir y eso es lo que tenemos que hacer. Y puede estar decidiendo a la ciudadanía qué está pasando ahí, que tiene que ver con que tú cumplas el programa con el que te presentaste, que es un contrato, y eso es que la ciudadanía esté decidiendo, además de que hay otras cosas que igual también hay que consultar más que de 4 años en 4 años, y tiene que ver con que no estén quienes no se presentan a las elecciones tomando las decisiones a través de un puñado de diputadas y diputados. Y eso sí lo podemos cambiar si entramos con fuerza. Eso sí se puede hacer. Y lo que estaba diciendo Rosa, sí, podemos ser, de hecho estamos en esto porque somos profundamente escépticas con el PSE, del que ya no le vemos la O por ninguna parte, y que yo creo que se dicen feministas porque desde luego obreros no se pueden decir. Y feministas, bueno, lo podemos poner bastante en duda. Vamos a apretarles para que cumplan con toda esa agenda social que dicen. Vamos a apretarles porque nadie va a gobernar en solitario ahora mismo. No va a haber ningún gobierno en solitario. Entonces, seamos conscientes de qué capacidad tenemos para apretar. Porque si no, lo que vamos a estar viendo es que va a estar el gobierno socialista muy cómodo, con unas posturas neoliberales que le plantea Ciudadanos, que van a estar respondiendo también a ese ideario del trío de Colón, y con esto no vamos a estar cambiando absolutamente nada. Pero si estamos todavía peleando en las instituciones es porque pensamos que sí se puede cambiar, y en ello estamos. Y se trata de contarlo y de explicarle a la gente que esto sí afecta en sus vidas, que lo que se decide ahí afecta en sus ayuntamientos luego, que no vamos a poder hacer nada en las municipales y en las autonómicas si no hemos hecho algo previamente en el Congreso y en el Senado, y que nos jugamos mucho, y que podemos hacer trabajar al resto de grupos para que realmente estén al servicio de la ciudadanía, que sí que lo hemos estado haciendo. Y no hablo más porque me ahogo. Bueno, ahora que estáis así embalados en aplaudir, voy a pediros un aplauso para cada uno de ellos, de uno en uno. Uno para Rosa, uno para Sofía, y uno para Elia. Muchísimas gracias por venir, de verdad, muchas gracias.
Bien, qué muy bien.